descubrieron que sus caminatas eran formas de creación similares, las intenciones eran diferentes en cada una. En una de sus acciones, Sophie siguió de París a Venecia a un hombre al que había conocido casualmente. Lo hizo sin mayores pistas, pero con pelucas y con su bolsa de maquillaje a la mano. Escribe Sophie: el hombre al que sigo me puedo llevar a donde él quiera, a donde vaya iré, es la regla del juego, pero soy yo quien ha elegido el juego. Siempre sueño situaciones en las que yo no tenga nada que decidir, escribió Sofía en el libro. Hizo otro tanto con Paul Auster. Lo buscó hasta que por caminos intrincados se encontraron. Auster, escritor que sabe de investigadores privados, se apropió de algunos actos de Sophie y la convirtió en Maria, personaje que vivía en una buhardilla dentro de Leviatán, una de sus novelas. A la inversa, Sophie le propuso a Auster que creara un personaje al que después ella representaría. En sus recorridos actuaría su parte ficticia como si fuera la de un personaje real. Entre paréntesis diré que en el libro de reciente aparición, El juego del otro, leo que Auster le envió a Sophie un proyecto que era un manual de instrucciones para el uso personal de ella. En él la instruía sobre cómo podía embellecer su vida en Nueva York. Le proponía, por ejemplo, que saliera a la calle y sonriera a la gente desconocida con la que se topara, que hablara con ella, que no olvidara a los desheredados y que para ejecutar su acción adoptara un lugar fijo, que podía ser una banca pública, una esquina o lo que a ella se le ocurriera. Sophie cumplió. A manera de escenario se apropió de una cabina telefónica, la adaptó a sus fines y desde ahí comenzó a sonreír. Antes de todo ello, Vito estudió literatura, se inició como narrador y poeta y finalmente se mudó a la poesía concreta, algo con lo que coincidió con nuestro ya conocido mexicano. Y a partir de esta, se decidió a emprender la búsqueda de concretar la palabra en un objeto y también convertirse él mismo o convertir su cuerpo en una obra de arte. En su primera exposición en Nueva York, según relata Verónica, Vito, durante 3 semanas, comillas, decidió mudar el contenido de un cuarto de su departamento a la sala de exposición, extendiendo su espacio de habitación 80 cuadras. Cada vez que necesitaba su cepillo de dientes, por ejemplo, tenía que cruzar toda la ciudad, buscar el cepillo en la galería, regresar a su baño, usar el cepillo, regresar a la galería para devolverlo como si fuera prestado y finalmente encaminarse a casa donde necesitaría algún otro objeto que lo pondría en el ajetreo de nuevo. Y añade, cruzó la ciudad como quien cruza una página por una línea, repetía en un montón de oraciones cortas el mismo trayecto. No era el personaje de una novela llena de aventuras absurdas, ni el que la escribía con actos teatrales sin público, y tampoco era ya estrictamente un escritor. Pero lejos de Nueva York, en Ámsterdam, donde se había recluido para vivir otra vida renunciando a escribir libros, Ulises Carrión continuaba con su delirio de alterar la escritura. Dio a conocer una propuesta que llamó el nuevo arte de hacer libros, es decir, el arte de hacer otros libros. Estas eran algunas de sus propias instrucciones de uso. Un libro es una secuencia de espacios y momentos. Un escritor, a diferencia de la creencia popular, no escribe libros. Un escritor escribe textos. El libro puede ser el recipiente accidental de un texto cuya estructura es irrelevante al libro. Estos son los libros de las librerías y bibliotecas. En el arte viejo, el escritor escribe textos. En el arte nuevo, el escritor hace libros. Hacer un libro es actualizar sus secuencias espacio-tiempo ideales mediante la creación de secuencias paralelas de signos, ya sean verbales u otros. El libro más bello y perfecto del mundo es un libro en blanco, de la misma manera que el lenguaje más completo es el que encuentra más allá de todas las palabras que el hombre pueda pronunciar. De eso sale mucho de este libro. Perdón. Mientras tanto, el belga Marcel mudaba su escritura acercándose a la transformación de la misma en objetos arbitrarios, alterados para que el lenguaje tuviera un nuevo sentido. Sí hizo libros, pero todos ellos fueron de tirajes pequeños, cuyo número en ocasiones era desconocido, y de formas que ofrecían diversas versiones que, una vez en las manos, pretendían alejarse del sentido común para ahondar en el secreto precisamente entre lo dicho y lo hecho.
convirtió su último libro de poesía en escultura. Los ejemplares quedaron encerrados, apenas el título era visible, pero no se podían leer las páginas. Creó también artefactos con papeles de colores, con coloridas formas geométricas que tapaban líneas del texto. Así vemos que, según Verónica, trataba de hacer desaparecer el original, distrayendo al lector con números y clasificaciones absurdas. En una tarea paralela, y supongo que sin conocerse con los otros y paradójicamente silenciosa, el sueco Eyvind abandonó la poesía y, situado en un bosque, acompañado de una libreta con páginas en blanco, comenzó a transcribir o traducir los sonidos que oía a su alrededor: las lenguas secretas y los cantos, el ulular del búho, el arrullo de la tórtola, el trinar de la golondrina, mientras inventaba las palabras de ese nuevo idioma en una escritura que pretendía acercarse a la acústica. Verónica precisa que Eyvind se proponía enlistar las palabras de un nuevo idioma. Alguna vez había trinado absurdamente entre 11 niños. Sabía que la conversación es un esférico flotando de un lado a otro de la cancha, porque él había sido uno de esos pequeños pájaros corriendo tras él. Había tratado de decir, como cualquier otro, decir en el sentido estricto de pronunciar, de hacer sonido, de hacerse escuchar. No valía la pena enterrar la palabra en sus grafías, no sin una voz que la articulara. Y en los capítulos primero y último de Mudanza, Ambioplia y Ambigrama, finalmente aparece la ya citada sexta protagonista del libro. Ya la conocemos. Comienza su relato cuando una niña llamada Verónica va al oculista. Se trata de una medición y ella, entre nubes, atiende al oftalmólogo que le dice: lee lo que ves. Y a causa de su ambioplia, descubre, y yo diría que premonitoriamente, que tiene una mirada caleidoscópica. Años después, vemos a una reflexiva Verónica emprender un viaje a Argentina, convertida en agente encubierta, con la intención detectivesca de encontrar las novelas infantiles que son el origen de su nombre y que ella relaciona además con el milagro bíblico del lienzo, que para ella es un espejo. Y el espejo aparece de nuevo porque sabemos también que Verónica es zurda, o sea que puede escribir de manera especular. Relaciona la palabra zurdo con absurdo, por lo que dice: comparto con los personajes de este libro la necesidad por el absurdo y estoy convencida de mi condición, la de ser zurda, ambliope y llamarme Verónica, fue el pasaporte con visa al mundo al otro lado del espejo. Realicé mi propio viaje iniciático en un lugar invertido y al volver intenté reconstruirlo en estas páginas como si se tratara de un ambigrama literario. Y ya hemos sabido que los ambigramas son palabras escritas o dibujadas que admiten al menos dos lecturas. Hay una imagen para mí muy poderosa en este libro que, según yo la veo, es su resumen perfecto entre los que ya hemos recordado, muchos posibles. Es una filmación de Ulises Carrión. En ella vemos un libro sobre una mesa. En un extremo de la misma, unas manos arrancan las páginas de una novela, las arrugan, las estrujan. En el otro extremo de la mesa se ve otro par de manos que, según describe la autora, desdoblan y desarrugan las hojas desprendidas para rearmar el ejemplar. Pienso que es lo que Verónica Gerber se propuso y logró: estrujar también a los 5 personajes, 6 al incluirse ella. Se apropió de ellos para contarnos sus vidas reales o imaginarias e invertir sus miradas en lo invisible y en lo indecible, y del mismo modo mostrarlos en sus largos viajes, sus transgresoras mudanzas. Ella tuvo en sus manos la cabeza de la victoria de Samotracia y de manera intrépida la colocó en sus brazos, que son también los de la Venus de Milo.